dice así desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 7. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Usted puede ver bien ahí atrás, ¿cierto? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Somos CTUE, la bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham nuevamente y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y este es el llamamiento que tiene Abraham en la Biblia. Hay instrucciones específicas de Dios a Abraham y a su familia, y es salir de su tierra, dejarlo todo a una tierra desconocida. Y en esa tierra desconocida dice que estaba poblada, no estaba desocupada, sino que habían cananeos, había gente que sacar de ese lugar para poder tomar esa tierra que el Señor le estaba prometiendo a Abraham. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, otorga un detalle tan lindo que es la edad, porque cuando uno empieza a analizar esta línea histórica de la vida de Abraham, nos damos cuenta que el proceso de cumplimiento de esta palabra no es rápido. Diga conmigo, no es rápido. ¿A cuánto les gustaría que las cosas fueran un poquito más rápidas en nuestra vida? ¿Cierto? A veces hay procesos que pareciera que son muy largos, pero créanme que cuando llega el tiempo dictado por Dios, es el tiempo perfecto. Así que si usted cree que ha esperado harto, tenga fe porque va a llegar el momento y el tiempo perfecto de Dios y vamos a ver sus palabras ahí cumplidas en nuestras vidas. Dice la Biblia que él tenía, Abraham, 75 años. Y cuando nace su hijo, dice la Biblia que él tenía 100 años. Entonces pasaron 25 años para recién empezar a ver cómo se cumplía esta palabra profética en la vida de Abraham. Ahora, ¿qué pasó en estos 25 años? Es tremendo lo que pasó y creo que es lo que hemos vivido desde el 2023 hacia atrás. En el 2024, diga conmigo, será diferente. Diga conmigo, el 2024 será diferente. ¿Sabe qué? En estos 25 años, Abraham, porque se llamaba Abraham, no Abraham, en estos 25 años, él comenzó a experimentar crisis, cambios, movimientos totalmente inesperados. Primero que todo, tuvo que salir de su país a otro lugar, a otra localidad. Ya eso es una crisis, ya eso es un cambio fuerte. Acá en nuestra iglesia tenemos muchas personas que vienen de otro país y el cambio, me pueden confirmar ustedes quienes son extranjeros, muchas veces no es fácil. Adaptarse a una cultura distinta, más como lo es Chile, no es fácil. No es fácil ese proceso, esa crisis, no es fácil. Entonces Abraham ya estaba en estos 25 años enfrentando esta crisis de cambio de localidad. En algunos de los capítulos que están aquí entre la edad de los 75 años y entre que nace su hijo, en estos capítulos también empieza a ocurrir algunos problemas familiares. Empiezan a vivir tiempos de hambre también en esta línea de tiempo. Entonces Abraham en este periodo empieza a ser procesado por el Señor. Y los procesos que el Señor le permite vivir a Abraham incluyen cambios, incluyen separaciones. El Señor le da instrucciones a Abraham de dejar a su parentela, de dejarlo todo para seguir a este Dios y a la promesa de un lugar no conocido. O sea, el Señor empieza como a apartar del lado de Abraham todo lo que no le sumaba.
Es más, llega un momento en donde Abraham y Lot, que era su sobrino Lot, ya estaban entrando en discusiones constantes por vivir en la misma tierra. Tenían tantas riquezas, tenían tanto ganado que sus trabajadores comenzaron a tener conflicto. Y en ese periodo de conflicto tuvo que volver a separarse de su sobrino Lot, tuvo que vivir otra crisis familiar, otra separación. Entonces, en este proceso yo puedo ver cómo el Señor está tratando con el carácter de Abraham. Pero ¿sabe lo que me gusta? De que el Señor lo lleva a Canaán y le dice en una oportunidad, en uno de los capítulos: muévete hacia la derecha, muévete hacia la izquierda, paséate por el territorio, porque esta es la tierra que yo te voy a dar. ¿Y sabe qué puedo encontrar en estos capítulos y en esta historia? Que todo lo que el Señor le decía a Abraham, él lo hacía. Él tenía una obediencia al Señor que hasta que empecé a estudiar en profundidad la palabra, yo admiraba. Una obediencia así, pero automática. Una obediencia, yo creo que automatizada. Si el Señor le decía, ve allá, él iba allá. Si el Señor le entregaba una palabra, él levantaba un altar a Jehová. Si el Señor lo movía a una tierra, ahí él volvía a levantar altar a Jehová. Pero ¿sabe qué? Cada vez que Jehová se dirigía a Abraham, le afirmaba una y otra vez la palabra que él le había entregado. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Aquel que te bendiga, yo voy a bendecir. Al que te maldice, yo voy a maldecir. Yo te daré una descendencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cada vez que Jehová hablaba con Abraham, le recordaba cuál era esta palabra. Entonces ya me empezó como a llamar la atención. ¿Por qué será que el Señor, cada vez que se dirige a Abraham, le recuerda y le recuerda la palabra? Y Abraham, cada vez que le recordaba la palabra, él iba y hacía lo mismo. ¿Qué hacía? Levantaba altar, levantaba altar, levantaba altar. Si hay algo que él nunca dejó de hacer en estos 25 años, era que cada vez que el Señor le entregaba una palabra, él iba y edificaba un altar. Y el Señor le volvía a hablar y él edificaba otro altar. Entonces yo empecé a notar esta acción de Abraham como algo rutinario. Yo empecé a notar esta conducta de Abraham como algo un poco automatizado, una obediencia automática, una obediencia que no tiene cuestionamientos. Yo empecé a notar en las conductas de Abraham que si había que ir hacia allá, él iba hacia allá. Si había que ir hacia acá, él iba hacia acá. Si había que decir algo, él iba y lo decía. Pero era muy automática, veía yo en la historia, la reacción de Abraham. Pero Jehová se aparecía y se aparecía constantemente a Abraham para hablarle y recordarle la promesa. ¿Sabe qué empecé a notar en Abraham? Y lo pone en evidencia después el capítulo 17, que es el que vamos a leer más adelante, Génesis capítulo 17. Es que él en realidad era obediente, pero me atrevo a decirlo, no tenía fe. Mire lo que voy a decir. A lo mejor algunos me van a criticar mucho con lo que yo digo porque es reconocido como el padre de la fe, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Desde el capítulo que leíamos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17, me atrevería a decir que Abraham era obediente, pero su obediencia no estaba ligada a la fe. Su obediencia no estaba ligada a la fe. Hasta que llega un momento en que todo cambió. ¿Y sabe qué quiero decirle por medio de esta palabra? Tiene que llegar un momento en nuestras vidas en que todo tiene que cambiar. En que usted y yo tenemos que elevar nuestra obediencia y añadirle a nuestra obediencia fe y añadirle expectativa. ¿Sabe que yo he visto en la iglesia, por lo menos hasta el año 2023, no solo en mi iglesia, en muchas iglesias he visto una obediencia automatizada? Hay que ir al culto, vamos al culto. Hay que ofrendar, ofrendamos. Hay que diezmar, diezmamos. Hay que venir a servir, vamos a servir. Pero qué distinto es cuando a nuestra obediencia le añadimos fe. Qué distinto es cuando a nuestra obediencia le añadimos expectativa. ¿Y sabe qué? Eso no estaba ocurriendo en la vida de Abraham.
hasta que de repente el Señor se acercó nuevamente a Abraham y le vuelve a recordar la promesa, pero comienza a hacer cambios en la vida de Abraham. Y yo oro para que desde esta reunión esos cambios puedan venir a nuestra iglesia. ¿Sabe que nuestra iglesia necesita cambios? Necesitamos dejar de hacer acciones automáticas y solo en obediencia. Necesitamos añadirle a nuestra obediencia fe y expectativa. Y yo creo que en esta tarde el Señor vendrá a hacer cambios en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les da alegría que eso suceda? Amén, dale un aplauso al Señor. Entonces mire, en estos 25 años Dios constantemente le recordaba y le recordaba la promesa a Abraham. Dios le estaba enseñando lo que era fe a Abraham. Muévete, paséate, pisa la tierra. A esos cananeos los voy a sacar. Mira, vuelve a la tierra, písala. Como que el Señor estaba entrenando la fe de Abraham para un momento específico. ¿Sabe qué ha ocurrido hasta el 2023? El Señor ha estado entrenando nuestra fe como iglesia. Él nos ha estado diciendo, muévanse para allá. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos movido hacia allá. Hemos estado como automáticos, obedientes al Señor. Pero yo recibí del Espíritu que la iglesia CTU la bendición, a su obediencia debe añadirle mucha más fe y muchas más expectativas. Amén. Entonces, en estos 25 años veo a un Abraham obediente, pero ¿sabe qué? Él algo estaba guardando en lo más profundo de su corazón. El Señor le hablaba de descendencia. ¿Qué significa eso? Le hablaba de hijos, le hablaba de nietos, le hablaba de una línea genética que iba a salir de Abraham. Pero Abraham, cuando el Señor le entregaba la palabra, ¿sabe qué hacía él? Edificaba altar y guardaba silencio. Nunca se ve que Abraham responde algo. Él solamente recibía la palabra y ¿qué hacía? Adoraba. Es como muchos de nosotros. Cada vez que recibimos una palabra, ¿qué hacemos? Lloramos, me incluyo, adoramos, me incluyo, y es automático. Recibimos la palabra, lloramos, oramos, y Abraham estuvo así 25 años. Recibía la palabra y adoraba a Dios. Recibía la palabra y volvía a adorar a Dios. Pero Dios quería algo más de Abraham. Dios quiere algo más de nuestra iglesia. Dios quiere algo más de CTU la bendición. Dios quiere algo más de los que han llegado en esta tarde a este lugar. Él quiere algo más de nosotros. Y sabe que en el capítulo 17... desde el versículo 1 vamos a leer, dice, era Abraham de 99 años. A los 99 años algo empezó a cambiar. Pasaron 25 años para este momento. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando? ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando para que el Señor cumpla esa promesa? ¿Cuántos llevan esperando mucho tiempo para que el Señor sea favorable? Bueno, el 2024 es el año del favor y la gracia constante del Señor para nuestras vidas. Dice, Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí empieza el Señor no solo a entregarle una palabra, sino que empieza a hacer cambios. Y él empieza a hacer cambios en el nombre de Abraham y en el de su esposa. ¿Sabe que Abraham significa padre enaltecido? Y Sarai significa, es como decir mi Sara, mi Sarita. Es como cuando yo al Nico le digo mi Nico. Siempre le digo mi Nico o mi amor o mi bebé. Hay otros que no los podemos decir acá en la iglesia, pero le tengo yo mis sobrenombres a mi esposo. Él me dice, mi amor, no sé cómo lo tratarán a usted, a sus hijos, pero Sarai es como el diminutivo de decir mi Sara, mi Sarai. Entonces, ¿sabe que estos dos nombres, Abraham y Sarai, tienen un significado un tanto individualista? Porque Abraham es un padre enaltecido.
tiene un alcance un poco individual, tiene un alcance netamente familiar, tiene un alcance muy íntimo. Cuando dice que ella es Sarai, también es algo muy íntimo. Entonces cuando el Señor llega a ellos y les cambia el nombre y le dice, tú ahora vas a ser Abraham y tu esposa ya no se va a llamar Sarai, sino que se va a llamar Sara, el Señor lo que hace en ellos, expande el propósito en ellos. Porque Abraham significa padre de muchos. Y Sara significa princesa, mujer de fortaleza. O sea, los saca de esto que es tan íntimo para ponerlos en algo que es mayor, que tiene mayor alcance. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? ¿Qué decía el Espíritu? ¿Qué me decía el Espíritu Santo para decirle a la iglesia? Hemos estado con una visión muy íntima en relación a la iglesia. Muy íntima, todavía muy centrada en nosotros. Cuando lo que el Señor quiere hacer es realmente grande. Es realmente grande, es realmente de alto impacto. Entonces Él le cambia el nombre y le pone el nombre Abraham, padre de muchos. Es que ¿sabe qué es lo que el Señor ha hecho con usted? Es para bendecir a muchas personas. Lo que el Señor ha hecho en su vida es para que usted bendiga a muchas personas. Hay muchos que necesitan oír tu testimonio. Hay muchos que necesitan oír lo que el Señor ha hecho contigo y con tu familia. Pero todavía estamos en una visión muy intro, muy personal, muy esto es mío. Y es tiempo que la iglesia alce su voz y diga lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Te ha librado de la muerte. Cuando no había nada, Él trajo provisión. Cuando no había esperanza familiar, Él unió a la familia. Cuando tú ibas a morir, Él rescató tu vida. Cuando tú ya no querías avanzar, el Señor llegó justo a tiempo. Cuando pensaste en quitarte la vida, el Señor te habló y te dijo que hay esperanza. Cuando había otro destino para ti, el Señor dijo, mía eres tú, haré grandes cosas contigo. Eso no se puede callar. Eso es para que sea de bendición para muchos. Diga, levante su manito al cielo y diga conmigo, yo seré de bendición para muchos. Para muchos, dígalo fuerte, para muchos, muchos tendrán que ser bendecidos por lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, lo primero que el Señor empieza a hacer en este encuentro con un Abraham de casi 99 años, le cambia el nombre. ¿Por qué no lo hizo en los 25 años anteriores? 24 años anteriores. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hace en este momento? Hay cosas que el Señor permite para procesarnos. Hay cosas que el Señor ha permitido en tu vida hasta el 2023 para tratar con tú y con mi carácter, para ver qué tan obediente eres, qué tan seguidor del Señor eres. Y si estás aquí es porque has perseverado. Si estás conectado es porque has perseverado. Entonces aquí empieza el Señor a cambiarle el nombre. Y cuando seguimos en el relato bíblico, en el versículo 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera. Nuevamente le repite la promesa, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Nuevamente el Señor afirmando la promesa a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien les da el discurso de los discursos, que la persona que nos está hablando no para y como que, me tocó. Es como cuando el pastor a mí de repente me quiere corregir en algo, olvídese, no lo para nadie. Y empieza, ¿y uno qué hace? Calladita nomás. ¿Usted ha recibido reprensión alguna vez de alguien, de una mamá, de un papá,
de algún jefe y usted ha tenido que estar ahí calladito nomás. Entonces, ¿sabe qué está haciendo Jehová? Está aquí hablándole y hablándole a Abraham y sin interrupciones y no me contestes nada. Y lo único que él está haciendo en ese momento es afirmando y afirmando la promesa. Haré de ti una descendencia, de ti saldrán reyes. ¿Y sabe qué? Eran palabras proféticas de tanta bendición para Abraham. Y Abraham que estaba ahí calladito, postrado en tierra. Vamos a saltarnos después al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y le bendeciré y también le daré de ella hijo. Y le bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y mire, aquí me doy cuenta que en estos 20 y tantos años, 24 años, Abraham todo este tiempo estaba en obediencia, pero guardando cosas en su corazón. Miren lo que hace Abraham. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se largó a reír. Es como cuando el pastor dice, el otro evento lo vamos a hacer en el Movistar Arena. ¿Qué hacemos nosotros? Nos da risa, ¿cierto? Y no es una risa burlesca, pero es como decir, el pastor. Yo los he visto a ustedes así, el pastor. Vamos a tener una pantalla grande y todo. Y con Elisa nos miramos, el pastor. Y así estamos nosotros, así estamos. Abraham así estaba. Dice que se le dijo que él iba a tener un hijo con Sara. Oiga, 99 años. Hay que echarle a esa edad, 99 años para tener un hijo. Y dice que aquí Abraham saca lo que hay en su corazón, pone en evidencia lo que hay en lo profundo del corazón. Hay cosas que están en lo profundo de nuestros corazones, pero que para Dios no puede quedar oculto. No puede quedar oculto. Y dice que él puso su rostro en tierra y se rió y dijo en su corazón, o sea, es como que él lo pensó, no lo dijo, lo pensó. Y dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces aquí, ¿sabe qué se pone en evidencia? Que Abraham estos 20 y tantos años, en realidad lo que hizo fue solamente ser obediente, pero su obediencia no tenía fe. No tenía fe. Hasta el 2023 hemos sido una iglesia que se ha movido muchas veces en obediencia, pero ¿sabe qué quiero ahora? Quiero que a nuestra obediencia, usted y yo, le añadamos fe. Le añadamos fe. De que si el Señor dice algo, creamos que Él sí lo hará. Creamos que Él sí lo hará. Nada es imposible para el Señor. Pero ¿sabe qué? En lo profundo de nuestro corazón, la iglesia ha guardado cosas. ¿Sabe qué me decía el Espíritu? Si me puedes acompañar con una música, por favor. El Señor me dice que hasta el día de hoy, usted y yo hemos guardado cosas en lo profundo de nuestro corazón que están relacionadas con la incredulidad. ¿Sabe qué me decía el Espíritu? Sí, somos una iglesia obediente. Somos una iglesia que cuando se le entrega una palabra dice amén y adora. Abraham hacía lo mismo. Pero llega un momento en que ante el Señor nada puede quedar oculto. Y él se ríe y dice, a los 99 años yo voy a tener un hijo. Entonces él en lo profundo de su corazón, ¿sabe lo que había? Había incredulidad. ¿Hay algo que usted y yo podamos ocultarle al Señor? ¿Hay algo que podamos ocultar al Señor? A veces podemos estar sirviendo en la casa del Señor, felices, contentos, recibiendo a los hermanos, recibiendo la ofrenda, poniendo el audio, ministrando, barriendo, felices. Pero en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando tratamos con la gente? ¿Qué hay cuando ofrendamos? ¿Qué hay cuando hablamos con nuestro pastor? ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón que no le podemos ocultar al Señor? Yo te pregunto, iglesia, ¿qué llevas cargando por tantos años que nadie conoce, que nadie sabe de ti, lo que te ha causado daño y que nadie sabe?
lo que te ha decepcionado y que nadie sabe, lo que está ahí y nadie conoce. ¿Sabe qué? Ante la presencia del Señor no lo podemos ocultar. Y en esta tarde, ¿sabes qué quiere hacer el Señor? Primero es expandir tu mente. Yo quiero decirte, iglesia, no estás para cosas pequeñas, estás para cosas grandes. Estás para cosas grandes. Ambiciona en el Señor, porque estás para cosas grandes. Estás para cosas grandes. Por eso somos tan atacados en que no lo vamos a lograr, en que no podemos, en que no hay dinero, en que los recursos no alcanzan. Yo vengo a decirte de parte del Señor una y otra vez: ambiciona por cosas grandes, y a esa obediencia pónele fe, pónele expectativa a esa obediencia. Pónele fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ponerle fe. Entonces, lo que hace el Señor a los 99 años en esta nueva temporada, le cambia el nombre. Tiene que generarse un cambio de mente, tiene que generarse una transformación en nuestros pensamientos. El Señor quiere más para usted y para mí. El Señor quiere más para usted y para mí. El Señor quiere más. El Señor quiere más. Lo segundo que el Señor hace en esta temporada es que el Señor pone en evidencia, saca todo lo que está en lo profundo del corazón, en lo oculto, y lo trae a luz. Qué peligroso es cuando eso ocurre. ¿A usted le ha pasado que lo han pillado ya así? Me pillaron retando a alguien, me pillaron discutiendo, y como que vean esa careta real tuya, ese lado real tuyo. A veces nos ha generado quizás vergüenza. Yo no quería que este hermano, que esta hermana viera esta parte de mí. Yo no quería que el vecino viera esta faceta mía. Yo no quería que mis hijos vieran esta faceta mía. Porque hay cosas que llevamos en lo oculto de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Ante la presencia del Señor, nada se puede mantener oculto. Y en esta tarde, todo lo que está en lo profundo de tu corazón, causando daño, año tras año, y que nadie sabe que tú lo cargas, yo quiero decirte que el Señor quiere sanar. ¿Sabe qué? Cuando el Señor le entrega la palabra a Abraham de que iba a tener un hijo con Sara, él se largó a reír por su incredulidad. Después, cuando Jehová le entrega la palabra a Sarai, nuevamente le da risa. ¿Cómo voy a tener yo un hijo? Les da risa. Pero mire, ¿quién iba a decir que ese hijo, que significó una risa por incredulidad, después iba a ser la risa de su milagro? Iba a ser la risa de su milagro, porque a los 100 años nació Isaac y se cumplió esta parte de la promesa que Dios tenía con Abraham. Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. Le quiero decir algo: el Señor cumple promesas. Pero ¿qué guardamos en lo profundo de nuestro corazón? ¿Qué es lo que no queremos soltar? ¿Qué es lo que no queremos perdonar? ¿Qué es lo que no nos atrevemos a decir? ¿Qué es lo que hacemos solo por obediencia, pero que en realidad en lo profundo de nuestro corazón no lo creemos, no lo vibramos, no le generamos expectativa? ¿Qué es eso que tú haces por obedecer, pero que no está sincronizado con el deseo de tu corazón? Hoy día esa oposición yo declaro que se rompe en el nombre de Jesús, y habrá una armonía entre lo que obedeces y entre lo que hay en tu corazón. Pero para eso, ¿qué sabe que tenemos que dejar que el Señor haga? Que Él sane nuestro corazón. En los versículos más adelante, el Señor le da otras instrucciones a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Le vuelve a recordar la palabra, se da cuenta que hay incredulidad en su corazón, pero le da instrucciones. Él tiene que ahora circuncidarse a los 99 años, circuncidar a su parentela, a su tierra, a los suyos, a su hijo, que hasta ese entonces era Ismael. Él tiene que circuncidar a todo el pueblo. ¿Sabe qué significa ese acto de circuncidar? En la parte biológica es cortar una parte del prepucio de los hombres. Es cortar una parte, es doloroso a los 99 años. Imagínense hacer ese tipo de intervenciones, ese tipo de operaciones sin anestesia. 99 años. Entonces, a esa edad,
No solamente tenía que hacerlo Abraham, sino que todos los varones de su tierra. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Pero ahora su obediencia tenía fe. Ahora su obediencia tenía expectativa. Porque el Señor habló directamente a la necesidad de su corazón. ¿Tú crees que no te puedo dar un hijo? Te lo voy a dar. ¿Tú crees que yo no te puedo sanar? Te voy a sanar. El Señor le habló directamente a la necesidad que había en lo profundo de su corazón. Pero esto ocurrió a los 99 años. Pasaron 24 años para generar este cambio, este clic. En estos 24 años él tuvo que separarse de la familia, tuvo que estar solo, tuvo que vivir solo, tuvo que pelearse con su sobrino, tuvo que darle la mejor parte a su sobrino. En estos 24 años él en un momento también pasó hambre, en otro momento fue enriquecido, en un momento mintió, dijo que su esposa no era su esposa, era su hermana. Él en esta temporada fue altamente procesado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido hasta el día de hoy altamente procesados por el Señor? Y en lo profundo de nuestro corazón hay algo que el Señor tiene que saber. Hay algo que el Señor tiene que escuchar de mí. Señor, necesito sanidad en esa área. Señor, necesito aprender a perdonar en esa área. Señor, yo viví esta experiencia cuando pequeña y no puedo soltarla. No puedo restaurarme de eso. Por eso tengo rabia, por eso soy así. Porque en lo profundo de nuestro corazón hay cosas, pero que no pueden mantenerse ocultas ante la presencia de Dios. Dice que lo tercero que hace Jehová en esta conversación que tiene con Abraham, le da instrucciones de circuncidar a los varones de su tierra, incluyéndole él. Y la acción de circuncidar significa consagrar. Y esta es la palabra que ha marcado mi vida estos últimos meses: la consagración. Si hay un llamado que el Señor está haciendo a su pueblo, es a consagrarse. ¿Sabe que Abraham hasta ese entonces su confianza no estaba 100% en el Señor? Porque cuando él recibió la promesa de engendrar un hijo, él quiso ayudarle a Dios y se llegó a su sierva. Pucha, yo no creo que tenga hijos con Sara, así que voy a probar por acá, porque a lo mejor por acá se cumple la promesa de Dios. Así está la iglesia, queriendo ayudar a Dios a que cumpla la promesa. Así estaba Abraham hasta los 99 años, mintiendo ante los reyes para que no le maten a su esposa, porque su confianza no estaba en Dios. Así estaba Abraham a los 99 años, buscando atajos, buscando métodos humanos y naturales para que se cumpla la palabra de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, es con la ayuda de Dios, es con nuestra confianza puesta en Dios, es que así se cumplirá sus promesas en nuestras vidas. ¿Cómo saber que estamos consagrados a Dios? Cuando dependemos absolutamente de Él y no manipulamos ninguna situación. ¿Sabe qué? En vez de esforzarnos más, debemos confiar más. En vez de esforzarnos más, confía más en el Señor. Confía más en el Señor. En vez de esforzarte más, confía más en el Señor. Entrégale todo, absolutamente todo al Señor, porque créeme que Él hará. Él hará. Él en estos 24 años nunca soltó a Abraham, solamente estuvo entrenando su fe, probando su obediencia. Pero llegó el tiempo en que el Señor tenía que generar cambios radicales. Ese tiempo es hoy. Tenemos que provocar cambios radicales en nuestras vidas, cambios de consagración, cambios de confianza en el Señor y no en el hombre. ¿Por qué confiamos en el hombre si nuestra confianza debe estar puesta en el Señor? Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué confiamos en el hombre? Confía en el Señor.
No te esfuerces más, confía más. Alguien necesitaba escuchar esta palabra hoy. No te esfuerces más, confía más. La grandeza del poder de un hombre, ¿sabe dónde está? En su nivel de consagración. Consagrarse, ¿sabe qué? Es un acto inteligente y racional. Apartarse para el uso exclusivo de Dios es un acto inteligente y racional. Es más poderoso que cualquier otra cosa que usted haga en la iglesia. La consagración, apartar mi boca, consagrar mi boca, consagrar mi cuerpo, consagrar mi familia, es lo más inteligente y racional que podemos hacer. Consagrarnos al Señor. A mayor consagración, mayor es nuestra confianza en Él. 99 años hasta que Abraham finalmente, en el capítulo 21, vamos a leer Génesis capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Yo le quiero decir esto: como el Señor dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Como Él lo habló, Él lo hará. Versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa risa. Y circuncidó a Abraham a su hijo, porque también lo consagró para el Señor, a su hijo de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Mire el humor del Señor. La risa que un día fue de incredulidad, como le decía delante, ahora era la risa de que el Señor cumple sus promesas. De que el Señor cumple sus promesas. ¿Cuánto tiempo pasó? 25 años. A lo mejor usted lleva más tiempo esperando, a lo mejor lleva menos, no lo sé. Pero lo que no ha cambiado es que el mismo Dios que cumplió en esta historia va a cumplir contigo y va a cumplir conmigo. Pero ¿sabe qué nos falta agregar a nuestra obediencia? Fe y expectativa. Él recibía la palabra y levantaba altar. Él recibía la palabra y adoraba. Es como los de CTV la bendición. El pastor dice algo y pum, lo creemos, amén, y adoramos. Pasan los días y parece que el Señor tiene que volver a recordarnos la palabra. Y volvemos, sí, amén y todo. Pero ¿sabe qué? A la obediencia, cuando se le añade fe, hay movimiento. Se hacen cosas, nos paramos, conquistamos, hacemos cosas locas en fe, rodeamos la tierra, nos paramos afuera de la casa que queremos, nos paramos afuera del auto que queremos, oramos por los hijos cuando los queremos rescatar para el Señor, cuando nadie lo ve, tomamos sus prendas de ropa en fe. Cuando hay obediencia y además hay fe, créame que es el tiempo indicado por Dios para que Él cumpla lo que dijo que iba a hacer, lo que dijo que iba a hacer. Que has olvidado, que has guardado en lo profundo de tu corazón, que nadie sabe, que nadie conoce. Ante el Señor nada puede ser oculto. Todo tiene que estar ante la presencia de Dios. Es fuerte darse cuenta que finalmente Abraham, por 25 años, lo que ha sido es obediente. Pero desde los 100 en adelante era obediente con fe. Y esto es para otra predica. Cuando después nace Isaac, pasan los años, viene el tiempo en que el Señor consagra la fe de Abraham. ¿Y sabe qué hace? Le pide a Isaac, porque así es con el Señor. Se va creciendo, la fe crece. ¿Sabe qué me decía el Señor de ti, Camila, y del Esteban? Mucho tiempo ha sido tanta su obediencia, pero viene el tiempo en que es obediencia
es fe, es expectativa. Y eso va a hacer que se cumplan las promesas de Dios en su vida. Tienen que pararse afuera de la tierra que quieren conquistar. Tienen que pararse afuera de lo que quieren tomar. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Tienes que hacerlo. A tu obediencia agrégale fe. No sirve ser solamente religioso. No sirve ser solamente adorar, orar. Es un acto religioso de Abraham por 24 años. Cuando hay expectativa, hermanos, es muy distinto. Cuando hay fe, es otra la vibra, es otra la sensación. Porque hacemos las cosas creyendo que el Señor cumplirá sus promesas. Cumplirá sus promesas. Él no fallará. Él no fallará en cumplir sus promesas.